Si quieres conocer la historia completa de los planos más elevados, permanece aquí. Porque este no es un video más en medio de la multitud, es un umbral. Y un umbral no se abre con la mente, se abre con la vibración. No llegaste por casualidad. Aunque tu razón intente convencerte de lo contrario, el instante en que diste play fue el instante en que algo invisible respondió a tu llamada. Tal vez pensabas que solo buscabas distracción o curiosidad, pero en un nivel más profundo tu alma sabía que hoy había una cita con lo olvidado. Nada ocurre antes ni después. Todo acontece cuando la frecuencia es justa. Y ahora la frecuencia es exacta. Siente por un momento el aire que entra en tus pulmones. No hagas nada especial, solo obsérvalo. Esa simple atención ya empieza a mover algo en ti, porque lo que está sucediendo ahora no es teoría ni entretenimiento, es activación. El campo responde cuando se lo mira con presencia. Y al estar aquí, sosteniendo tu atención, has comenzado a sintonizarte con un código antiguo que nunca desapareció, pero que había permanecido en silencio esperando tu disposición. El velo empieza a ondear y tú ya estás del otro lado. Aunque aún no lo sepas, los iniciados antiguos sabían que los portales no son puertas de piedra ni túneles subterráneos, sino estados de conciencia. En Egipto llamaban a este estado abrir los ojos de dentro, y Tot, a quien representaban con la cabeza de un ibis, era el guardián de esa apertura. El ibis camina entre el barro y la luz, entre el agua turbia y el cielo despejado. Así también el ser humano, parte tierra, parte cielo, parte sombra, parte claridad. Thoth nunca fue una estatua rígida ni un dios lejano. Fue una conciencia viviente que atraviesa las épocas y se manifiesta siempre que alguien recuerda. Y ahora, mientras escuchas, esa conciencia empieza a rozarte como una brisa. Quizás notes un ligero cosquilleo en la piel, un cambio en la temperatura de la habitación, una pausa en tus pensamientos. No lo descartes como casualidad. Son señales de que el campo está respondiendo. Cada palabra aquí no es adorno, es vibración. Y esa vibración no busca convencer a tu mente superficial. Busca despertar la memoria más profunda que llevas en tus huesos, en tu sangre, en tus sueños. Una memoria que no se activa con razonamientos, sino con reconocimiento. Los guardianes de los misterios decían que el primer paso no era aprender, sino recordar. Recordar que lo visible es reflejo de lo invisible. Recordar que la materia es eco de la vibración. Recordar que antes de la forma siempre está la conciencia. Y ese recordar comienza en lo sencillo. Una respiración atenta, una pausa sostenida, un silencio no forzado. El umbral no está en templos lejanos ni en bibliotecas prohibidas. Está en tu capacidad de detenerte y observar lo que vibra en ti. Si puedes sostener esa atención, aunque sea por un instante, ya has empezado a cruzar. Haz conmigo ahora un gesto simple. Inhala suavemente contando hasta 3. Retén ese aire como si guardases dentro de ti una chispa sagrada. Exhala despacio, alargando hasta 5 o 6. Y siente cómo entregas al mundo lo que ya no necesitas. Hazlo 3 veces. Observa cómo esa práctica tan mínima cambia tu estado. Es posible que notes que el tiempo se ralentiza, que los ruidos externos se vuelven distantes, que una calma se instala en tu pecho. Ese es el umbral. No lo busques afuera, se abre en tu respiración. Thoth enseñaba que la verdad no se impone,
se susurra, y que esos susurros no se captan con los oídos, sino con el alma. Por eso sus códigos nunca fueron frases rimbombantes, sino símbolos, números, geometrías y silencios. Él sabía que el despertar auténtico no se logra por la fuerza, sino por el reconocimiento. El iniciado debía descubrir por sí mismo la llave que estaba escondida a plena vista. Y ahora, al permanecer aquí, estás demostrando que tienes esa disposición. Estás mostrando que tu vibración ya está lista para resonar con lo que Él dejó sembrado. Es posible que algo en tu mente quiera distraerse, buscar otra cosa, saltar a otro lugar. Es normal. El sistema en que creciste te entrenó para huir de la quietud, para no permanecer demasiado en el silencio. Pero si logras sostenerte, aunque sea unos minutos, atravesarás esa resistencia detrás del ruido. Siempre hubo una voz más sutil, y esa voz es la que empieza a reconocerte ahora. Guarda esta frase dentro de ti como un sello. Reconozco el umbral. No es un mantra vacío, es un compromiso vibracional. Cuando lo dices, cuando lo sientes, declaras que estás dispuesto a mirar más allá de la superficie, a atravesar la primera puerta, y esa declaración ya cambia tu campo, porque la conciencia responde a la intención clara, no a los deseos vagos. Lo que sostienes con coherencia se convierte en vibración estable. Y lo que vibra con estabilidad empieza a reordenar tu vida desde dentro. Imagina que cada palabra que escuchas aquí es una chispa cayendo sobre un bosque seco. No todas encenderán llamas de inmediato, pero alguna caerá justo donde la leña está lista. Y cuando eso ocurra, un fuego silencioso empezará a expandirse. No un fuego que destruye, sino uno que ilumina desde adentro. Ese fuego es el recuerdo, y recordar es mucho más que pensar en algo pasado. Recordar es volver a ser lo que siempre fuiste. Al final de este recorrido, comprenderás que lo importante no era acumular datos, sino abrir un espacio dentro de ti para que la vibración haga su trabajo. Thoth no dejó manuales, dejó códigos, y esos códigos no se interpretan, se viven. Por eso, mientras permaneces, mientras respiras, mientras sostienes este instante, ya estás activando algo que ninguna palabra podrá explicar del todo. Lo sentirás en tu cuerpo, lo percibirás en tus sueños, lo notarás en las sincronicidades que empezarán a rodearte, y cuando eso suceda, sabrás que cruzaste. Por eso, permanece, respira, reconoce. El viaje apenas comienza, y tu primer paso ya ha sido dado. Si has llegado hasta aquí, significa que ya has atravesado el primer velo, has reconocido el umbral y te has permitido entrar en un estado de presencia distinto al habitual. Ahora lo que se abre ante ti es algo más profundo, algo que los antiguos llamaban la biblioteca viviente. No es un edificio de piedra ni un archivo escondido bajo las arenas de Egipto. Es un campo de vibración donde cada símbolo se convierte en un libro y cada libro en un espejo. Desde tiempos remotos, los iniciados sabían que la verdadera memoria del universo no se guarda en pergaminos ni en palabras escritas, sino en formas, en sonidos, en imágenes que parecen simples pero que en realidad contienen capas infinitas de significado. Cuando hablamos de símbolos no estamos hablando de adornos, tampoco de metáforas poéticas inventadas para embellecer relatos. Hablamos de códigos exactos, de llaves que permiten abrir estados de conciencia,
El Angr, la cruz egipcia con lazo en la parte superior, no era un dibujo religioso para decorar templos. Era la representación precisa de cómo la energía vital circula entre lo visible y lo invisible, de cómo el soplo entra y sale del cuerpo, de cómo el espíritu se enlaza con la materia. Y cada vez que alguien contemplaba ese signo con plena atención, algo en su campo empezaba a alinearse. La vibración respondía como un espejo reconociendo al observador. Lo mismo ocurre con el ojo de Horus. Para los profanos, un amuleto de protección. Para los médicos modernos, una coincidencia con la estructura del cerebro y la glándula pineal. Para los iniciados, una cartografía completa de la visión interior, de la capacidad de percibir más allá de la forma. El símbolo actúa como puente. No necesitas comprenderlo intelectualmente. Basta con contemplarlo en silencio para que empiece a despertar en ti la memoria dormida de lo que siempre estuvo allí. Porque el símbolo no explica, activa. Imagina por un momento caminar por los corredores de un templo antiguo. En las paredes, figuras de hombres con cabeza de halcón, serpientes aladas, columnas con formas de papiro, para la mente superficial, fantasías mitológicas, para el ojo entrenado, páginas abiertas de un libro que nunca se cierra. Cada jeroglífico, cada proporción geométrica, cada número escondido en las medidas de las columnas era una instrucción, un recordatorio de que el universo entero es lenguaje y de que ese lenguaje habla en vibraciones, no en frases. Los sacerdotes sabían que los símbolos eran herramientas. Quien meditaba en ellos no los interpretaba. Los dejaba entrar hasta que resonaban en su cuerpo como un tambor silencioso. Los griegos heredaron este conocimiento y lo llamaron hermetismo, en honor a Hermes Trismegisto, identificado con Thoth. En sus textos aparece repetida la misma idea: lo que está arriba es como lo que está abajo. Esa frase, aparentemente simple, ha sido reducida a eslogan místico, pero en realidad es un código. Nos recuerda que el símbolo no representa algo ajeno, sino que refleja lo que ya sucede dentro de ti. El cosmos está inscrito en tus células, y tus pensamientos influyen en los astros más de lo que imaginas. Vivir el símbolo es reconocerte como parte de ese espejo infinito. Hoy la ciencia moderna, con sus microscopios y aceleradores de partículas, empieza a descubrir lo que los antiguos ya sabían: que la materia responde a patrones invisibles, que las formas de la naturaleza obedecen a geometrías sagradas, la espiral de un caracol, la proporción de una galaxia, la doble hélice del ADN. Todo es símbolo, todo es lenguaje codificado en formas repetidas desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Y cuando los antiguos trazaban esas formas en piedra o en papiro, no hacían arte, dejaban pistas, mapas para recordar lo que la mente ordinaria olvida. Por eso se habla de biblioteca viviente, porque no necesitas abrir un libro externo para leer. Basta con observar un loto que se abre con la luz del sol, o la danza de los planetas en el cielo, o el ritmo de tu propia respiración. Cada uno de esos fenómenos es un texto vibracional. La flor revela la expansión de la conciencia. Los astros muestran los ciclos de tu alma. Tu respiración te enseña el flujo entre nacimiento y muerte en cada instante. El universo entero es escritura, y tú eres lector y página al mismo tiempo. Pero aquí surge el verdadero misterio. ¿Por qué entonces los símbolos fueron reducidos a metáforas? ¿Por qué la cultura dominante los convirtió en simples historias o supersticiones? Porque quien reconoce al símbolo como llave se vuelve soberano.
No necesita intermediarios ni dogmas. Un ser que sabe leer la biblioteca viviente ya no puede ser manipulado por discursos externos, y eso era peligroso para los sistemas de control. Así los símbolos fueron vaciados, convertidos en decoraciones, en relatos moralistas, en mercancía turística. El ojo que antes abría portales se volvió souvenir en un collar. El ángel que representaba la unión de mundos se volvió moda sin contenido. Sin embargo, el símbolo no pierde su poder porque lo ignores. Permanece latente, esperando ser activado, y en este momento, al escuchar, algo en ti ya lo está recordando. Quizás sientas que ciertas formas siempre te atrajeron sin razón, que ciertos números o palabras se repiten en tu vida como señales. No es casualidad, es la biblioteca llamándote a leerla de nuevo, es Thoth susurrando desde detrás del velo. Recuerda que nada es adorno, todo es código. Permanece ahora un instante en silencio. Imagina ante ti el símbolo que más resuene. Puede ser una espiral, una estrella, una cruz con lazo, un ojo luminoso. No intentes analizarlo. Solo contempla su forma interiormente y deja que te atraviese. Siente qué parte de tu cuerpo responde, qué emoción surge, qué memoria se despierta. Eso es leer la biblioteca viviente, no con los ojos de afuera, sino con la percepción que reconoce desde dentro. Al final comprenderás que todo lo que te rodea, incluso lo más ordinario, es símbolo. La mesa donde apoyas tus manos es símbolo de estabilidad. La puerta que abres cada mañana es símbolo de paso. El espejo en que te miras es símbolo de reflejo interior. Cuando aprendes a ver así, cada instante se convierte en enseñanza, cada objeto en maestro, y entonces descubres que nunca estuviste lejos del templo, porque el templo es el mundo entero y su biblioteca está abierta a cada respiro. Sostén esta verdad en tu corazón. Los símbolos no son metáforas, son códigos vivientes, y al reconocerlos, algo en ti se expande, porque recuerdas que siempre has estado leyendo, aunque no fueras consciente de ello. Ahora el libro se abre de nuevo, y las páginas son infinitas. Si has llegado hasta este punto, ya sabes que los símbolos no son metáforas vacías, sino códigos vivos que reordenan tu percepción. Y sin embargo, todavía falta la llave más inmediata, la que nunca se separa de ti y que desde tu primer instante en este mundo te conecta con lo invisible. La respiración. La respiración es mucho más que un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Es el idioma secreto con el que el alma conversa con el cuerpo. Es el puente silencioso entre lo material y lo sutil, entre lo que nace y lo que no muere. Cada inhalación es una apertura, un sí a la vida que penetra en tu interior. Cada exhalación es un desprenderse, un acto de rendición que devuelve al universo lo que ya no necesitas. Desde afuera parece un acto automático, pero desde dentro, para quienes saben observar, es un alfabeto vibracional, una lengua sin palabras que ha estado escribiendo tu destino desde que pronunciaste tu primer aliento. Los antiguos lo sabían. No hay texto sagrado que no hable del soplo, del espíritu, del viento como principio creador. En Egipto lo llamaban el aliento de Ptah. En la India lo nombraron prana, en China chi, en Grecia pneuma. Distintas culturas, un mismo reconocimiento. La respiración no es solo aire, es vibración animada. Por eso los iniciados pasaban años aprendiendo a respirar antes de recibir cualquier otro conocimiento. Porque comprendieron que no se puede cruzar un portal interior con un cuerpo que respira superficialmente. La respiración corta, ansiosa,
Mantiene la conciencia atrapada en lo inmediato, la respiración profunda, atenta. Abre espacios insospechados en la percepción. Si lo observas bien, cada estado emocional cambia tu manera de respirar. Cuando sientes miedo, tu aire se corta en la garganta. Cuando lloras, el aliento tiembla. Cuando amas, el pecho se expande generoso. El cuerpo habla su idioma a través de la respiración, y la respiración es a la vez causa y efecto. Si aprendes a dirigirla conscientemente, puedes modificar lo que sientes, puedes calmar tormentas internas, puedes entrar en estados de conciencia que parecerían imposibles desde el ruido mental. Eso no es sugestión, es fisiología sagrada. Los nervios, los órganos, incluso la sangre, se alinean con el ritmo de la respiración. El nervio vago, esa carretera biológica que conecta cerebro y vísceras, responde como un instrumento afinado cuando respiras con presencia, y en ese ajuste ocurre el milagro. Tu conciencia se desplaza, el velo se adelgaza y percibes lo que siempre estuvo aquí. Imagina por un momento que el universo entero respira contigo, que al inhalar recibes no solo oxígeno, sino la memoria de las estrellas, la vibración de los mares, el pulso de todos los que respiran en este instante, y que al exhalar entregas al campo tu propia frecuencia, tu propio canto invisible que se mezcla con el coro de la creación. Esta visión no es metáfora, es experiencia. Cuando respiras conscientemente durante varios minutos, empiezas a sentir que no hay frontera entre tu pecho y el aire que lo rodea. Es como si fueras respirado por algo más grande, como si la vida misma usara tu cuerpo para inhalarse a sí misma. Los místicos llamaban a esto el puente entre mundos, porque en el punto exacto donde termina tu exhalación y aún no comienza la inhalación, hay un vacío. Ese espacio, diminuto en tiempo, es infinito en esencia. Allí no hay pensamientos, no hay identidad, no hay historia, solo silencio vivo. Y en ese silencio los antiguos decían que podían escuchar la voz de lo eterno. El secreto no era forzar, era aprender a permanecer en ese intersticio, en esa rendija entre un aliento y otro. Allí el iniciado reconocía que lo visible y lo invisible no estaban separados, sino unidos por el hilo invisible de la respiración. Quizás lo hayas sentido alguna vez. Un momento en que, sin darte cuenta, tu respiración se volvió tan tranquila que parecía detenerse. Una pausa natural en la que todo estaba quieto y, sin embargo, intensamente vivo. Ese es el lenguaje de la respiración hablándote. Es el alma recordándote que no necesitas subir a ninguna montaña ni entrar en ninguna catedral para tocar lo sagrado. Basta con volver a tu propio aliento. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos, si quieres. Inhala contando 4. Sostén ese aire unos instantes. Exhala contando 6 y al final permanece un momento en el vacío antes de volver a inspirar. Hazlo 3 veces. Mientras lo haces, observa lo que cambia. Tal vez el ruido mental se aquiete, tal vez el pecho se abra, tal vez surja una sensación inexplicable de conexión. Eso es el puente. Eso es el idioma que no se enseña en escuelas, pero que está grabado en tu biología desde siempre. Thoth decía que el cuerpo es el templo y la respiración su sacerdote. Cada inhalación es una invocación, cada exhalación una ofrenda, y si lo piensas, tiene sentido. Sin respirar no puedes sostener la vida, pero tampoco puedes sostener la conciencia.
En los templos, los iniciados practicaban durante noches enteras patrones de respiración que les permitían entrar en estados visionarios. No necesitaban sustancias, no necesitaban rituales externos, solo el aliento, usado con precisión. Esa era la ciencia oculta, demasiado simple para ser aceptada por los que buscaban complicación. El mundo moderno lo olvidó. Nos entrenaron para respirar apenas, para vivir con prisa, para no darnos cuenta de que cada jadeo ansioso alimenta la desconexión. Pero basta con volver a mirar, basta con detenerte 5 minutos al día para recordar, porque lo sagrado no es lejano, lo sagrado respira contigo, y cuando lo descubres, tu vida empieza a transformarse en lo más cotidiano. El tráfico deja de ser un castigo cuando usas esos minutos para inhalar y exhalar con presencia. El dolor físico cambia cuando lo acompañas con la respiración en vez de resistirlo. Las discusiones se disuelven cuando aprendes a exhalar antes de responder. Cada instante se vuelve práctica. La respiración es el único proceso del cuerpo que es involuntario y voluntario a la vez. Puedes dejar que ocurra sola, o puedes tomar las riendas y dirigirla. Esa dualidad es la prueba de que es el puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo que te sobrepasa y lo que eliges. Cada vez que decides respirar con atención, tomas las riendas de tu estado vibracional y con ello influyes en el campo que responde a lo que emites. Esa es la verdadera magia del aliento. Por eso se decía que la respiración es idioma, porque al inhalar dices sí a la vida. Al exhalar dices te entrego lo que ya no me sirve. Cada ciclo completo es una frase de diálogo con el universo. Y si aprendes a escucharlo, comprenderás que siempre has estado conversando con algo más grande. La biblioteca viviente se abre en símbolos, pero la respiración es el libro que siempre llevas abierto. En este punto, guarda en tu corazón una afirmación sencilla. Mi aliento es mi puente. Repítelo en silencio. Deja que resuene, porque cada vez que lo recuerdes, estarás volviendo al centro, al lugar donde lo visible y lo invisible se encuentran en la danza más simple y más sagrada. Si hasta ahora has reconocido el umbral y has sentido la respiración como idioma, ahora toca descender aún más hondo, allí donde las señales se vuelven carne. Porque el cuerpo no es una máquina aislada ni un accidente biológico, sino un espejo. Todo lo que late en tu campo, todo lo que vibra en tu interior invisible, tarde o temprano se imprime en tu piel, en tus órganos, en tus huesos, lo que llamas enfermedad, dolor o malestar. Los antiguos lo nombraban eco. Thoth lo enseñaba de manera simple y contundente. El campo vibra primero, el cuerpo obedece después. Esta es la clave que el pensamiento moderno ha querido ignorar. Mira hacia atrás en tu vida y recuerda cuántas veces el cuerpo gritó lo que tú no te atrevías a decir. La garganta cerrada después de tragarte palabras, el estómago ardiendo tras sostener durante años lo que nunca pudiste digerir, las rodillas débiles cada vez que te negaste a rendirte ante lo inevitable. Nada de eso fue casualidad. El cuerpo es tan leal que carga con lo que el alma ya no puede sostener sola. Por eso, cuando ya no escuchas los susurros, llega el grito, la fiebre, el síntoma, el colapso. No como castigo, sino como último recurso para traerte de regreso a ti mismo. Los iniciados comprendían esta verdad y, en vez de declararle la guerra al cuerpo, lo trataban como un altar. En sus prácticas no buscaban borrar síntomas, sino descifrar mensajes. Si dolía el pecho, preguntaban qué amor había sido negado. Si ardía la piel, indagaban qué vergüenza secreta estaba reclamando ser vista.
Si pesaban los hombros, reconocían que la carga emocional había sobrepasado los límites. Para ellos, cada dolor era un jeroglífico vibracional, y al leerlo, al escucharlo, la energía se reorganizaba y la materia, dócil, seguía la nueva melodía. Hoy la biología moderna empieza a confirmar esto con otros nombres. Habla de epigenética, de cómo las emociones sostenidas reprograman la expresión de los genes. Habla de neuroinmunología, de cómo un pensamiento recurrente altera defensas y hormonas. Habla de somatización, de cómo la psique se traduce en carne. Pero lo que para la ciencia es un descubrimiento reciente, para Todd era conocimiento ancestral. El campo es molde, el cuerpo es reflejo. Si el molde se quiebra, el reflejo también. Imagínate frente a un espejo. Si tu rostro está en paz, el espejo refleja paz. Si tu rostro se contrae, el espejo refleja tensión. ¿De qué sirve golpear el cristal para cambiar la imagen? Así hemos tratado al cuerpo, como si fuera el culpable, cuando en verdad es el mensajero. El trabajo no es luchar contra el espejo, sino mirar el origen. Y ese origen siempre vibra en el campo, en lo invisible que sostiene lo visible. Haz ahora un pequeño ejercicio. Lleva tu atención a una parte de tu cuerpo donde sientas incomodidad, tensión o dolor. No intentes corregirlo ni huir, solo pon tus manos allí y respira con calma. Mientras inhalas, reconoce, te escucho. Mientras exhalas, repite, te agradezco. Permanece así unos segundos. Observa cómo cambia la sensación, quizás leve, quizás sutil. Ese es el campo reorganizándose a través de tu atención. Lo que parecía rígido comienza a moverse porque por fin lo reconociste. Eso es vibración en acción. Los antiguos decían que el cuerpo es el campo hecho visible. Lo invisible necesita volverse forma para que no lo ignores. Así que se imprime en tu carne. Cada órgano, cada articulación, cada célula es un párrafo de tu historia vibracional. El corazón escribe los amores callados, los pulmones almacenan los suspiros contenidos. La piel guarda la memoria de las miradas que rechazaste. Y tú, al escucharlo, puedes leer el mapa entero de tu alma. Nada de lo que ocurre en tu cuerpo está desconectado de tu campo. Piensa en cómo resuena esta verdad con tu experiencia. ¿Cuántas veces una emoción reprimida terminó debilitando tu cuerpo? ¿Cuántas veces el estrés prolongado se tradujo en insomnio o cansancio crónico? El cuerpo nunca miente. Su lenguaje es directo, y cuando decides honrarlo en lugar de silenciarlo, te das cuenta de que la sanación no es un proceso externo, es una reorganización interna. Por eso Todd advertía: no cures la consecuencia sin escuchar la causa. Él sabía que si tratas solo el síntoma, el campo seguirá desordenado y tarde o temprano el cuerpo volverá a reflejarlo. Pero si reorganizas la vibración, la materia se ajusta sin esfuerzo. Como un instrumento que vuelve a afinarse cuando se le devuelve su tono natural. Permanece ahora unos segundos en silencio. Escucha tu respiración y siente tu cuerpo desde dentro. Percibe que no eres un conjunto de piezas aisladas, sino un campo vibrando en coherencia o en desorden. Y reconoce que cada ajuste comienza en la vibración. Lo visible seguirá obedeciendo, porque así fue diseñado. El espejo no se equivoca, solo devuelve la imagen que se le presenta. Esta comprensión es el inicio de una nueva relación contigo mismo. Ya no te verás como un enemigo que hay que corregir, sino como un mensajero que hay que escuchar. Ya no verás la enfermedad como un castigo, sino como un recordatorio. Y cada vez que sientas un síntoma, en lugar de huir, podrás preguntar: ¿qué me está mostrando mi campo? Esa pregunta abre la puerta,
esa pregunta comienza la verdadera sanación. Sostén esta verdad como un sello. El campo vibra primero, el cuerpo refleja después, todo lo demás es consecuencia, y si aprendes a leer ese lenguaje, recuperarás la soberanía que siempre fue tuya. Porque el templo más sagrado no está en pirámides ni en bibliotecas ocultas, está en ti, latiendo, respirando, reflejando. Y ese templo responde a la vibración que eliges sostener en cada instante. Si has comprendido que el cuerpo es espejo y que todo lo visible obedece primero al campo vibratorio, ahora estás listo para adentrarte en un misterio aún más sutil. La lámpara oculta. Los antiguos decían que esta lámpara no iluminaba con fuego ni con aceite, sino con la luz que precede a toda forma. La llamaban el ojo interior, el faro secreto, la visión antes de la forma. Y no era un recurso poético, sino una instrucción precisa para entrenar una facultad que todos poseemos pero que casi nadie utiliza conscientemente. Piensa en esto. Antes de que cualquier objeto aparezca en tu percepción, antes de que el mundo se configure frente a ti con colores y volúmenes, hay un instante silencioso en el que tu conciencia prepara el terreno. Ese instante es tan veloz que pasa desapercibido, pero los iniciados lo buscaban con ahínco. Sabían que allí se encontraba la fuente de todo ver. Ver no como acto de los ojos, sino como estado del ser. Porque lo que ves con los ojos es solo la consecuencia, lo que percibes con el espíritu es la causa. En Egipto, los sacerdotes de Thoth se referían a la glándula pineal como la lámpara del cuerpo. No porque brillara literalmente, sino porque respondía a estímulos internos como un cristal que captura la luz y la amplifica. Sabían que esa pequeña estructura contenida en el centro del cerebro es sensible no a la luz externa, sino a la interna. Por eso la representaban con el ojo de Horus, y por eso los mitos hablaban de una visión que podía atravesar muros y tiempos. No era magia de espectáculo, era la ciencia de mirar lo invisible. Tal vez lo hayas experimentado en sueños lúcidos, en meditaciones profundas o en momentos de intuición aguda. Percibes algo que todavía no se ha manifestado, sientes un presentimiento, ves imágenes que después se cumplen. Ese es el resplandor de la lámpara oculta. Te habla no con palabras, sino con certezas silenciosas que no puedes explicar pero que sabes que son verdad. Es como si una parte de ti ya hubiera visto el camino antes de que tus pasos lo recorran. El problema es que la cultura moderna ha ridiculizado esta visión. La ha reducido a imaginación, a fantasía, a coincidencia. Nos entrenaron para confiar solo en lo que los ojos físicos muestran, olvidando que esos ojos son apenas filtros limitados. Ven un espectro diminuto de luz, oyen una franja pequeña de sonido, pero tu campo percibe mucho más, y tu lámpara interior puede revelar esas capas escondidas. Los antiguos lo sabían y por eso entrenaban a los iniciados en prácticas de silencio y concentración, porque solo en el silencio se puede percibir la luz que no viene de afuera. Imagina entrar en una cámara oscura de un templo. No hay ventanas, no hay fuego. Te sientas, cierras los ojos, respiras. Al principio solo ves oscuridad, pero poco a poco, en ese silencio, aparece una luz distinta, suave, vibrante, que no proviene de ninguna fuente externa. Es la luz de la lámpara oculta. La misma que Jesús llamó la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es uno, todo tu ser estará lleno de luz. No se trata de creencia, sino de experiencia directa. El ojo único es la visión interior unificada.
Cuando dejas de fragmentar tu percepción y te alineas con la fuente, Thoth lo enseñaba con claves geométricas: la espiral, la proporción áurea, el loto que se abre. Todo eso representaba la expansión de la visión interna, porque antes de que la forma se exprese, ya está inscrita en un patrón vibracional. Y quien aprende a ver esos patrones antes de que se solidifiquen en materia, se convierte en co-creador. Ya no espera a que la realidad le imponga un escenario. Lo lee en su estado germinal y participa en su nacimiento. Haz ahora un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un instante y lleva tu atención al centro de tu frente. No intentes visualizar nada. Solo permanece presente en ese punto. Respirando suavemente, observa si surge alguna chispa, alguna sensación de luminosidad interna, algún destello que no tiene origen en el exterior. Tal vez sea tenue, tal vez breve, pero es real. Ese es el comienzo de la visión antes de la forma, y cuanto más la reconozcas, más crecerá. La lámpara oculta no se activa con esfuerzo, sino con disposición. No puedes forzar a la luz a aparecer, pero puedes crear las condiciones para que se manifieste. Silencio, respiración consciente, atención sostenida. Entonces la lámpara se enciende sola, porque nunca estuvo apagada. Solo estaba cubierta por el ruido de los pensamientos, por la prisa de los sentidos, por la distracción constante. Los antiguos construyeron templos enteros como instrumentos para encender esa lámpara. La Gran Pirámide, con sus cámaras de resonancia, estaba diseñada para inducir estados en los que la visión interna se desplegaba. No eran tumbas, eran laboratorios de conciencia. Allí los iniciados pasaban días en oscuridad total hasta que la lámpara interior iluminaba. Y cuando salían, ya no veían el mundo igual. No porque hubiera cambiado afuera, sino porque la visión desde dentro había despertado. Piensa en lo que significa esto, que cada decisión, cada creación, cada paso de tu vida puede ser anticipado por la visión interior, que no necesitas esperar a que la forma aparezca para saber qué camino tomar, que la lámpara oculta, si la escuchas, te guía antes de que el mundo te lo muestre. No es adivinación superficial, es alineación profunda con el campo donde todo ya existe en potencia. Allí no hay azar, solo resonancia. El desafío es vivir con esa visión sin caer en el autoengaño. Por eso los antiguos decían que la lámpara no muestra imágenes espectaculares ni promesas grandiosas. Muestra patrones, vibraciones, movimientos sutiles. Es como leer el viento antes de la tormenta o percibir el perfume de una flor antes de verla abrirse. Requiere sensibilidad, paciencia y sobre todo humildad, porque no se trata de manipular la realidad, sino de reconocerla en su estado naciente. Ahora detente un momento y pregúntate, ¿qué sientes antes de que algo suceda? ¿Qué intuiciones has ignorado porque parecían irrelevantes? ¿Qué destellos descartaste porque no tenían explicación? Tal vez allí estaba la lámpara hablándote, y cada vez que la desatendiste, la luz se cubrió un poco más, pero nunca desaparece, siempre espera, y basta una chispa de atención para que vuelva a arder. Recuerda, la lámpara oculta es tu derecho de nacimiento, no pertenece a religiones ni a gurús. Está en ti, esperando a que dejes de mirar solo hacia afuera y te atrevas a mirar desde dentro. Allí, antes de la forma, encontrarás la verdadera visión, y cuando la reconozcas, comprenderás que nunca has estado ciego, solo distraído, porque la luz siempre estuvo contigo, aguardando a que la reclames como tuya. Si hasta ahora has caminado conmigo,
Ya sabes que hay una lámpara oculta que antecede a toda forma, y que el cuerpo mismo es espejo de un campo vibratorio más profundo. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si este conocimiento es tan evidente en su simplicidad, si está inscrito en tu respiración, en tu piel y en tu mirada interior, ¿por qué fue velado? ¿Quién decidió que la humanidad debía olvidar? ¿Y con qué propósito se escondió lo que podía liberarla? Esta es una de las revelaciones más incómodas, porque no habla de dioses castigadores ni de destinos caprichosos. Habla de poder humano, de estructuras que comprendieron perfectamente que un ser despierto es un ser ingobernable y que la soberanía interior era una amenaza mayor que cualquier ejército. Los iniciados de Egipto, de Sumeria, de las tierras mayas y védicas, transmitían estos códigos de manera directa, de maestro a discípulo, de aliento a aliento. No necesitaban templos monumentales ni libros encuadernados, porque el verdadero templo era el cuerpo y la verdadera escritura era vibracional. Pero esa transmisión directa también era peligrosa para quienes querían controlar. El conocimiento vibracional hacía que los pueblos reconocieran su propia divinidad, su capacidad de crear realidad desde dentro. Y cuando alguien sabe que su respiración abre portales, que su enfoque organiza la materia, que su corazón es más poderoso que las coronas, los cetros o los ejércitos, deja de temer, y un pueblo sin miedo no se arrodilla. Por eso, poco a poco, comenzó la manipulación. No se destruyó del todo la sabiduría, se disfrazó, se convirtió en mito, en alegoría, en metáforas mal interpretadas. El cómo es arriba, es abajo se redujo a frase decorativa. La serpiente ascendente fue demonizada. La visión interior fue condenada como herejía. Lo que antes era ciencia del espíritu se convirtió en superstición o en ritual vacío. No era que los sacerdotes antiguos mintieran, eran los sistemas posteriores los que retorcieron el mensaje hasta hacerlo irreconocible. Observa cómo se repite el patrón en toda cultura. Los conquistadores españoles no solo buscaban oro en América, también quemaban códices que contenían mapas de conciencia. En Alejandría, los rollos que guardaban miles de años de investigación sobre el alma fueron reducidos a cenizas. En la India, los textos tántricos fueron perseguidos, ocultos en cuevas o disfrazados bajo capas de simbolismo para sobrevivir. Y en cada caso la excusa fue la misma: proteger al pueblo de lo peligroso, de lo prohibido, de lo que no estaban preparados para comprender. Pero detrás de esa excusa se escondía un miedo más real: perder el control sobre las mentes y los cuerpos. Cuando el conocimiento se veló, se creó una nueva narrativa. Nos enseñaron que lo sagrado estaba lejos, en templos inaccesibles, en manos de autoridades que mediaban entre tú y lo divino. Nos entrenaron para creer que necesitábamos intermediarios, que sin rituales externos, sin permisos, no podíamos tocar la fuente. De esta manera, lo que era íntimo y directo se convirtió en propiedad de instituciones. El poder no estaba ya en tu respiración, sino en dogmas, no en tu silencio interior, sino en palabras oficiales. Pero, ¿acaso no sientes que a pesar de toda esa ocultación algo sobrevivió? Esas vibraciones nunca pudieron ser destruidas. ¿Cómo se borra la memoria de un campo que está en cada célula? No se puede. Solo se tapa. Se cubre con capas de ruido, de miedo, de distracción. Y sin embargo, a veces, en sueños, en intuiciones, en sincronicidades, la memoria retorna. Por eso estás escuchando ahora, porque lo velado no estaba perdido,
solo aguardaba el momento de ser recordado. Los guardianes antiguos sabían que el peligro no era el conocimiento en sí, sino el uso sin preparación. Por eso no lo gritaban en plazas, lo susurraban en cámaras silenciosas. El velo, en su origen, también fue protección. Imagina dar fuego a quien aún no comprende su poder. Puede quemar el bosque entero. Así también ocurre con la energía interna. Despertarla sin haber purificado emociones, sin haber fortalecido el corazón, puede llevar al caos. Pero ese velo protector se transformó, con el tiempo, en una cárcel. Lo que nació como cuidado fue usado como cadena. Mira cómo lo sentimos hoy. Nos hablan de ciencia y tecnología, pero nos ocultan la ciencia del espíritu. Nos enseñan anatomía, pero nunca nos dicen que la respiración cambia la química cerebral en minutos. Nos hablan de genética, pero callan que el ADN responde a frecuencias y emociones. ¿De verdad crees que se trata solo de ignorancia? No. Se trata de preservar un modelo de mundo donde la mayoría permanece desconectada de su propio poder, porque una humanidad consciente no encaja en sistemas de control basados en el miedo, pero lo velado empieza a desgarrarse. El campo colectivo está despertando, y lo que fue escondido regresa en forma de recuerdos, de revelaciones espontáneas, de voces que no pueden ser silenciadas. Tú mismo eres prueba de ello. Estás aquí, escuchando palabras que tal vez no sean nuevas, pero que resuenan como si las hubieras sabido desde siempre. Ese eco es la lámpara encendiéndose detrás del velo. Detente y respira. Reconoce que no llegaste a este instante por azar. Siente cómo tu cuerpo reacciona, quizás con escalofríos, quizás con una extraña calma. Eso es la vibración moviéndose, y en ese movimiento ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que has visto la costura del velo, tarde o temprano vas a atravesarlo. El conocimiento fue escondido para mantenerte en la oscuridad, pero la oscuridad nunca fue enemiga. Fue el telón que permite ver la luz con más claridad cuando finalmente aparece. Y ahora está apareciendo. Lo que antes requería templos de piedra, hoy puede abrirse con tu respiración, con tu silencio, con tu disposición sincera. El velo ya no puede sostenerse porque demasiados corazones están recordando a la vez. Mantén esta frase como un sello vibratorio. Lo que fue velado regresa en mí. Repite en silencio. Deja que resuene, porque al hacerlo, anclas en tu campo la certeza de que nada puede ser ocultado para siempre. La verdad, como el aliento, siempre encuentra un camino para volver. El viaje nos ha traído hasta aquí, donde las palabras empiezan a ser insuficientes y lo que queda es vibración pura. Porque todo lo que fue velado no se esconde únicamente en textos antiguos ni en templos destruidos. También vive en aquello que parece más simple y a la vez más omnipresente. El sonido, el ritmo, la arquitectura sutil que sostiene la realidad misma. Los iniciados de antaño lo sabían y construían sus templos no para adorar a dioses lejanos, sino para amplificar frecuencias, cada piedra, cada proporción. Cada medida respondía a un código vibracional. No era casualidad que en las cámaras internas de la Gran Pirámide se escuchara un eco interminable, ni que en Malta o en Perú las cavernas sagradas resonaran con un zumbido grave y profundo. Esos espacios eran instrumentos, afinados con la misma precisión que un músico afina su lira antes de tocar. El sonido no fue nunca un accesorio, fue origen. En el principio no hubo materia, hubo vibración. En el comienzo fue el verbo.
dicen los textos. Y ese verbo no era palabra en un idioma humano. Era frecuencia que separó la luz de las tinieblas y dio forma al cosmos. Por eso Thoth enseñaba que cada sílaba sagrada es una llave, que cada mantra abre una puerta en el campo invisible. Lo que para muchos se reduce a canto ceremonial, para los antiguos era cirugía vibracional, la voz humana, cuando se emite con intención. No es un simple aire que vibra en las cuerdas vocales. Es una onda que viaja por el campo, ordenando o desordenando, creando o destruyendo. Piensa en cómo tu cuerpo reacciona a una melodía. Una canción puede hacerte llorar sin motivo aparente, puede devolver recuerdos que creías perdidos, puede erizarte la piel en segundos. ¿Qué otra cosa sino vibración logra esto? ¿Qué otra fuerza penetra más hondo que el sonido? La ciencia moderna empieza a confirmar lo que ya sabían los sabios. Ciertas frecuencias curan, otras desestabilizan. El 432 Hz, llamado la frecuencia de la Tierra, induce coherencia cardíaca. El 111 Hz apaga el parloteo mental y activa la intuición. Y sin embargo, la afinación oficial de la música fue movida a 440 Hz en el siglo pasado, creando tensión sutil en los oyentes. ¿Coincidencia? O quizás una forma más de alterar la arquitectura sutil en la que vivimos. El ritmo es otra clave. Tu corazón late en pulsos, tus pulmones respiran en ciclos, tus neuronas oscilan en ondas. Todo en ti es cadencia, y cuando esa cadencia entra en armonía con ritmos externos, tu campo se expande. Por eso los chamanes golpeaban tambores a pulsos regulares. Por eso los monjes recitaban mantras una y otra vez. Por eso los derviches giran hasta caer en trance. No buscan espectáculo, buscan sincronía. Entrar en fase con el pulso universal, con ese latido invisible que sostiene galaxias y átomos. La arquitectura sutil es la traducción de todo esto al espacio. No es solo el sonido que escuchas, sino la geometría que lo dirige. Observa una catedral gótica. Sus arcos no solo apuntan al cielo, también capturan vibraciones que elevan la psique. Observa un templo egipcio. Sus columnas no son meros soportes, son antenas que conducen energía entre tierra y cielo. Observa un círculo de piedra como Stonehenge. No es un calendario primitivo, es un diapasón anclado en la tierra, capaz de amplificar frecuencias que resuenan con los astros. Thoth dejó huellas de este conocimiento en símbolos que parecían decorativos pero eran mapas acústicos. El caduceo, las serpientes entrelazadas alrededor de un bastón, describe con precisión la vibración ascendente de la energía por la columna, una danza de polaridades que suben en espiral. Los jeroglíficos, más que escritura, eran geometría vibrante. Cada trazo tenía una frecuencia asociada. Cada figura era un sello sonoro. Al pronunciarlo, no solo se comunicaba un mensaje, se abría un portal. Y aquí está la parte más impactante. Tú también eres arquitectura sutil. Tu caja torácica es una cámara de resonancia. Tus huesos conducen vibraciones como cuerdas tensadas. Tu cráneo es un templo que recoge ecos y los transforma en impulsos eléctricos. Cada vez que hablas, que cantas, que respiras conscientemente, estás modulando tu propio campo. Eres emisor y receptor, altar y ofrenda, templo y sacerdote. Haz la prueba ahora mismo. Coloca tu mano sobre tu pecho y emite un simple como un zumbido bajo y sostenido. Siente cómo vibra tu esternón, cómo tu garganta se afloja, cómo una calma empieza a extenderse. No es sugestión, es vibración. Es tu cuerpo respondiendo a un código milenario. Si lo haces cada día,
descubrirás que esa vibración empieza a reorganizar tus pensamientos, tus emociones, incluso tus percepciones. Porque el sonido no se queda en la superficie, penetra hasta el campo invisible y lo ordena. Por eso los antiguos nunca separaron sonido, ritmo y arquitectura. Sabían que juntos creaban un tejido invisible que sostenía la vida. Donde había armonía, florecía la salud, la claridad, la abundancia. Donde había disonancia, emergía la enfermedad, el caos, la confusión. Y sabían también que la manipulación del sonido podía ser usada para controlar. Un pueblo que canta en frecuencia es un pueblo soberano. Un pueblo que escucha ruidos desordenados es un pueblo vulnerable. Ahora respira hondo y escucha tu entorno. ¿Qué sonidos predominan en tu vida diaria? Ruido mecánico, voces apresuradas, música superficial. Todo eso también es vibración. Y tu campo lo absorbe sin filtro. ¿No es acaso lógico que tanta ansiedad, tanto cansancio, tanta desconexión tengan raíz en la disonancia sonora que habitamos? La solución no es huir al silencio absoluto, sino recuperar el poder de elegir las frecuencias con las que sintonizas. Recuerda, el universo entero es una sinfonía. Cada estrella emite un pulso. Cada planeta vibra en una frecuencia. Cada átomo canta su nota. Tú eres parte de esa orquesta. Y aunque hayan querido ocultarlo, aunque hayan disfrazado este saber bajo velos de superstición, basta con cerrar los ojos, respirar y emitir un sonido para recordar, porque el sonido es memoria, porque el ritmo es puente, porque la arquitectura sutil no está afuera, está en ti, esperando a ser reconocida. Y cuando lo reconozcas, cuando lo practiques, comprenderás por qué Todd decía que el iniciado no necesita ver milagros. Él mismo se convierte en uno. Porque no hay prodigio mayor que descubrir que tu voz ordena tu campo, que tu ritmo reescribe tu destino, que tu cuerpo es un templo donde resuena la sinfonía del cosmos. Has caminado ya entre símbolos que respiran, entre sonidos que sostienen la arquitectura sutil del cosmos. Y sin embargo, todo iniciado sabe que antes de sostener la luz, hay un descenso inevitable. Lo llamaron la sombra consagrada, porque no era simple oscuridad ni condena, sino un rito silencioso en el que el alma debía atravesar sus propios abismos para aprender a sostener lo que un día le sería revelado. Ningún maestro antiguo prometió un despertar fácil. Al contrario, advertían que toda ascensión auténtica exige un viaje hacia lo más hondo de uno mismo. Imagina las cámaras subterráneas de Egipto, húmedas, sin luz, donde los iniciados eran llevados a pasar noches enteras en soledad. Allí no había cantos, ni antorchas, ni compañía. Había silencio y sombras, paredes que respiraban con el eco del propio corazón. Era un espejo del inframundo, no un lugar de castigo, sino un laboratorio de verdad. En esas tinieblas, cada miedo tomaba forma, cada culpa se amplificaba, cada deseo oculto emergía sin máscara. Los textos dicen que algunos no soportaban la prueba, que gritaban o huían, porque la sombra consagrada no muestra monstruos externos, sino los que cada uno alimentó en secreto. Hoy esa cámara no está en una pirámide, está dentro de ti. Se activa cuando la vida te obliga a detenerte, cuando un duelo, una pérdida o una crisis rompen las paredes de la rutina. De repente, lo que antes tapabas con distracciones se impone sin remedio. Sientes el peso de tu propia historia, la herida que nunca quisiste mirar, el silencio de lo que callaste demasiado tiempo. Y aunque el ego lo perciba como desgracia,
en realidad es la misma iniciación que los antiguos buscaban deliberadamente. La sombra llega no para destruirte, sino para mostrarte lo que necesitas integrar. Thoth lo explicaba con geometría. Una pirámide no se sostiene sin base, y la base está enterrada en la tierra, invisible, oscura. Así también ocurre con tu despertar. La luz que un día brille en tu coronilla solo será estable si desciende primero hasta lo más profundo de tus raíces. De lo contrario, cualquier chispa de iluminación se convertirá en humo pasajero, en euforia que no resiste el paso del tiempo. Solo quien se atreve a descender puede sostener el ascenso. En la sombra consagrada, descubres que tus emociones más densas no son enemigas, sino guardianes del umbral. La rabia, la tristeza, la desesperanza, todas ellas custodian partes de ti que fueron olvidadas. No vienen a castigarte, vienen a pedir reconocimiento, y cuando las aceptas, dejan de gritar y se transforman en fuerza, como carbón que bajo presión se vuelve diamante. Tus heridas, si las sostienes con presencia, se convierten en cristal de claridad. Hay testimonios de iniciados modernos que describen este proceso con palabras distintas, pero con la misma esencia. Una mujer en retiro de silencio relataba cómo, tras días de oscuridad interior, empezó a sentir que se deshacía, que su identidad se diluía en un vacío insoportable. Quiso escapar, pero algo en su interior susurró: «Quédate, no huyas». Y al permanecer, descubrió que ese vacío no era muerte, era espacio, era la matriz donde algo nuevo podía nacer. Aquello que parecía aniquilarla se reveló como el útero de una conciencia más amplia. Lo mismo sucede contigo cuando la vida te coloca de frente a tu sombra. No se trata de luchar ni de huir, sino de consagrar ese descenso como parte del viaje. Lo que rechazas te gobierna, lo que abrazas se transforma, decía el hermetismo, y al abrazar tu sombra, no la justificas ni la romantizas. La reconoces, y en ese reconocimiento recuperas la energía que estaba atrapada allí. Haz ahora un pequeño acto. Recuerda una emoción que evitas sentir, un recuerdo que sueles apartar. No lo analices, no lo juzgues. Solo siéntalo como si fuera un visitante en tu casa. Observa qué hace en tu cuerpo, dónde se manifiesta, en el pecho, en la garganta, en el estómago. Esa incomodidad es el eco de algo que pide tu atención. Quédate un momento, respira, no intentes arreglarlo, solo permanece. Eso, exactamente eso, es lo que hacían los antiguos en sus cámaras subterráneas. No buscaban visiones celestiales de inmediato. Buscaban sostener lo insoportable hasta que dejara de serlo. La sombra consagrada es entonces un entrenamiento. Te enseña a no desmoronarte cuando la luz llegue, porque la luz no solo revela belleza, también revela lo que aún duele. Sin esta preparación, muchos huyen del despertar porque no soportan lo que emerge con él. Pero quien ha atravesado su noche oscura sabe que ninguna emoción lo puede quebrar. Aprende a sostener, y sostener es la verdadera fortaleza espiritual. Thoth decía que en los reinos internos no existen premios ni castigos, solo resonancias, y la sombra es resonancia de lo que aún no has integrado. Si lo ves como enemigo, te pierdes la clave. Si lo ves como maestro, te abre la puerta. Por eso los textos antiguos repetían: desciende primero, porque descender no era fracaso, era parte de la alquimia. No hay oro sin plomo, no hay ascenso sin descenso, no hay luz sin sombra. Cuando honras tu sombra, algo extraordinario sucede. Descubres compasión,
Comprendes que tus errores no eran maldad, sino intentos ciegos de protegerte. Comprendes que las heridas de tus ancestros que arden en tu sangre no eran cadenas, sino llamas esperando ser reconocidas, y entonces dejas de luchar contra ti mismo. Empiezas a caminar con tu sombra al lado, no detrás. Ya no escondes, no niegas, y esa integración libera una energía inmensa. La misma energía que antes gastabas en ocultar. Ahora imagina al iniciado saliendo de la cámara oscura tras noches de silencio. Sus ojos tardan en adaptarse a la luz del sol, pero cuando lo hacen, el mundo nunca vuelve a ser igual. Lo que antes parecía amenaza ahora es comprensión. Lo que antes era miedo ahora es poder. Lo que antes era sombra ahora es cimiento. Así también tú, cuando atravieses tus abismos, saldrás con una mirada que nada puede quebrar. Respira hondo y escucha este eco. La sombra consagrada no es el final, es el comienzo de la verdadera fortaleza. Y cuando puedas sostenerla, el campo vibrará con una estabilidad que nadie podrá arrebatarte, porque ya no eres rehén de lo que escondías. Ahora eres guardián de lo que integraste. Y ese es el verdadero poder, sostener la luz porque aprendiste a honrar la sombra. Si has llegado hasta aquí, después de descender en tu propia sombra y reconocerla como consagrada, el viaje comienza a revelar su aspecto más inesperado. La tecnología del continuo. No hablamos de máquinas externas ni de artificios modernos, sino de la ciencia secreta que une el campo vibracional con el acto cotidiano. La geometría invisible con el gesto más simple de tu día. Porque de nada sirve contemplar visiones en la cámara interior si al salir no puedes beber agua. Hablar con un amigo o caminar por la calle con la misma conciencia encendida. Thoth nunca habló de escapar del mundo. Habló de transformarlo desde dentro, anclando en lo común aquello que parecía reservado para lo sagrado. El campo es la matriz, la frecuencia donde todo se gesta antes de tomar forma. Allí, pensamiento, emoción y energía se entrelazan como hebras de un mismo tejido. Pero el secreto está en cómo ese tejido se traduce en actos. Los antiguos lo llamaban el continuo, una corriente invisible que no se interrumpe entre lo que sueñas y lo que vives, entre lo que visualizas y lo que concretas con tus manos. La desconexión que hoy sentimos entre lo espiritual y lo material no existía en los templos. El iniciado sabía que preparar un alimento podía ser tan sagrado como entonar un mantra, que caminar en silencio podía abrir portales tanto como un ritual. Lo que definía la diferencia no era la acción en sí, sino el estado vibracional con el que se hacía. Imagina tu vida diaria como una sinfonía. Cada palabra que pronuncias es una nota, cada pensamiento que sostienes es un acorde, cada emoción que no reprimes ni exageras es un pulso rítmico. El problema es que hemos aprendido a tocar desafinados, a emitir sonidos incoherentes, a vivir divididos entre lo que sentimos y lo que mostramos. La tecnología del continuo comienza cuando decides alinear esas capas, pensar, sentir, actuar como un solo flujo. No es teoría, es física vibracional. Lo que sostienes en coherencia se expande en el campo y se refleja en la materia. Los sabios de Egipto hablaban de Heka, la palabra viva, no como magia supersticiosa, sino como vibración consciente. Decían que nombrar algo desde un estado de presencia era sellarlo en el continuo. ¿Cuántas veces repites frases sin pensar? Afirmaciones que refuerzan cansancio,
carencia o desconfianza. Cada una de ellas es un comando vibracional que el campo registra. ¿Y qué ocurriría si empezaras a usar la misma tecnología para nombrar la vida que sí quieres sostener? No se trata de repetir fórmulas mecánicas, sino de habitar cada palabra como si fuera semilla. Así la respiración se vuelve escritura, y tu voz se convierte en cincel que modela lo invisible. La ciencia moderna empieza a rozar estas orillas cuando habla de neuroplasticidad, de cómo el cerebro reorganiza sus circuitos según lo que piensas y sientes con regularidad. Pero Todd lo enseñaba desde hace milenios. Cada acto cotidiano es un nodo donde el campo se pliega en realidad. Si caminas con la espalda encorvada y la mirada perdida, el campo registra desconfianza. Si elevas tu torso y respiras profundo, el campo registra soberanía. No importa si lo haces en un templo o en la cocina de tu casa, el efecto vibracional es el mismo. La verdadera iniciación consiste en descubrir que no hay momento profano. Cada gesto es arquitectura sutil, cada encuentro es laboratorio. Beber un vaso de agua con atención plena reorganiza tu campo tanto como una meditación larga, porque en ese instante el continuo se alinea, el agua que entra en tu cuerpo se impregna de tu vibración y lo que era simple líquido se convierte en medicina. Esta era la clave de las libaciones egipcias y de los rituales chamánicos con cacao o ayahuasca. No era la sustancia la que obraba el milagro. Era la conciencia con que se recibía. Cuando entiendes esta tecnología, dejas de dividir tu vida entre lo espiritual y lo mundano. Descubres que barrer el suelo, mirar a los ojos de alguien, preparar alimento, todo puede ser puerta. El campo no distingue entre altar y calle. Responde a la vibración que emites, y aquí yace la gran responsabilidad. No puedes esconder lo que realmente sostienes. Puedes aparentar serenidad, pero si dentro vibras miedo, el campo amplifica miedo. Puedes repetir mantras de abundancia, pero si sostienes resentimiento, el campo organiza carencia. El continuo no se engaña. Siempre refleja tu frecuencia real. Haz ahora una pausa. Observa tu respiración mientras lees estas palabras. Nota si tu cuerpo está tenso o relajado. Nota qué emoción predomina. Aunque sea sutil. Ese estado, exactamente ese, es el que estás imprimiendo en el campo en este momento. La práctica comienza aquí. Aprender a traer presencia a cada instante. No para controlarlo todo, sino para recordar que cada instante ya es sagrado. Esa es la verdadera alquimia, el arte de sostener coherencia en lo pequeño, para que lo grande se organice solo. Los textos herméticos lo resumían así: lo interior y lo exterior son uno, el continuo no separa dimensiones. Cuando sonríes de verdad, no solo cambian tus músculos faciales, cambia tu bioquímica, tu campo eléctrico, tu capacidad de atraer situaciones. Cuando sostienes gratitud, no solo piensas positivo, abres una frecuencia que conecta con resonancias similares en el tejido universal. Esto no es metáfora. Los experimentos de coherencia cardíaca del Instituto HeartMath muestran que tu corazón emite un campo medible que se extiende varios metros. Y ese campo cambia según tu emoción. ¿Entiendes lo que significa? Que tu simple manera de sentir ya está interviniendo en la realidad de los que te rodean. Thoth lo sabía y por eso no entregó a sus discípulos solo fórmulas complejas. Les enseñó a respirar, a mirar, a caminar con presencia.
porque sabía que la gran obra no ocurre en cámaras secretas, ocurre en el mercado, en la vida diaria, en el instante en que decides sostener tu vibración aun cuando el mundo alrededor grite lo contrario. Esta es la verdadera tecnología del continuo. Reconocer que la creación nunca se detiene y que tú eres co-creador en cada gesto. Aunque lo ignores, y ahora que lo sabes, el reto es mayor. No puedes seguir viviendo en automático. Cada vez que eliges la distracción, el juicio o la desconexión, entregas tu continuo a fuerzas externas. Pero cada vez que eliges la presencia, aunque sea en un instante breve, recuperas el timón, y aunque te parezca insignificante, el campo responde. Es como un péndulo. Cada acto coherente, por pequeño que sea, acumula fuerza hasta inclinar toda tu vida hacia otra dirección. Respira, siente tus manos, recuerda que no has llegado aquí por azar. Lo que estás leyendo no es información, es activación. Y si lo dejas entrar, empezarás a percibir que tu vida entera ya es un laboratorio sagrado, que no necesitas esperar a mañana ni a un templo perdido. La tecnología del continuo está latiendo ahora mismo en tu pecho, en tu voz, en tu mirada, y el acto cotidiano, ese que parecía trivial, es la piedra angular del despertar. Si has aprendido a reconocer la vibración en lo cotidiano, si has sentido que tu respiración, tu mirada y hasta el gesto más simple pueden ordenar el campo, entonces el siguiente paso es inevitable. Entrar en la espiral solar, porque no basta con sostener la coherencia individual. Ha llegado el momento de recordar que no estamos separados, que la memoria que despierta en ti también palpita en los demás, y que el verdadero poder se revela cuando comenzamos a crear juntos. La espiral solar no es un símbolo abstracto. Es el mapa de la conciencia que se expande en círculos cada vez más amplios, recordándonos que todo lo que haces en tu centro repercute en los centros de los otros. Imagina al sol, no como esfera lejana, sino como un corazón que late en ondas espirales hacia todo el sistema. Cada pulso suyo viaja a través de la luz, del magnetismo, del viento solar que acaricia la tierra y sostiene la vida. Ese patrón no es solo astronómico, es espiritual. Asimismo, tu corazón, cuando vibra en coherencia, emite espirales invisibles que alcanzan a quienes se cruzan contigo. No necesitas tocar, no necesitas hablar, basta con sostener la frecuencia y el campo se expande. La espiral solar nos recuerda que somos nodos de una misma red, rayos de un mismo astro, piezas de una sinfonía mayor que no se puede reducir al individuo. Por eso Thoth insistía en el recuerdo, no como nostalgia del pasado, sino como activación de la memoria común. Recordar en su sentido más profundo es volver a pasar por el corazón. Recordis. Y al hacerlo, reactivas el código que une a todos los seres humanos en un mismo tejido. ¿Has notado esa sensación de familiaridad con personas que recién conoces? Esa chispa inexplicable que surge al mirar a alguien y sentir que lo reconoces más allá de esta vida. Ese es el eco del recuerdo solar. La confirmación de que la conciencia no viaja sola, sino en espirales de encuentros y reencuentros. El peligro de los tiempos actuales es el olvido impuesto. Nos hicieron creer que somos islas, que debemos competir, aislarnos, desconfiar. Y sin embargo, la espiral solar sigue girando en lo profundo, empujándonos a recordar que el despertar nunca fue un camino solitario.
que las civilizaciones florecieron cuando entendieron que el conocimiento se expande en comunidad, como círculos concéntricos alrededor de un fuego central. Los templos egipcios no eran lugares de culto individual, eran resonadores colectivos, espacios donde la vibración de muchos se sumaba para abrir portales. Cada voz, cada respiración, cada gesto contribuía al campo común. Hoy, aunque los templos de piedra se derrumben, los templos vivos somos nosotros, y cada vez que un grupo se reúne a meditar, a cantar, a respirar en coherencia, la espiral solar se activa de nuevo. La ciencia lo confirma. Los experimentos de resonancia muestran que cuando varias personas sincronizan sus corazones, los campos magnéticos se amplifican exponencialmente. No es sumatoria, es multiplicación. Lo que uno solo no puede sostener, muchos lo encarnan con facilidad. Y ese es el secreto de la creación compartida. Recordar juntos para crear juntos. La espiral solar no exige perfección, exige presencia compartida. Cuando compartes tu vulnerabilidad, cuando sostienes la mano de alguien en silencio, cuando respiras al mismo ritmo que otro ser, ya estás participando en ella. Es un tejido que no distingue credos, culturas o lenguas. Solo responde a la vibración de la verdad, y en ese espacio, los símbolos antiguos cobran vida. El ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, deja de ser un dibujo y se convierte en experiencia de continuidad. El disco solar alado deja de ser ornamento y se revela como mapa del alma colectiva en expansión. Haz la prueba. Piensa en un recuerdo luminoso, un instante en el que sentiste gratitud pura. Trae esa sensación a tu pecho y sosténla. Ahora imagina a alguien más, cercano o lejano, recibiendo esa misma luz. Siente cómo tu campo se expande hacia él en espiral. Aunque no lo vea, aunque no lo sepa, esa vibración lo toca. Esto no es fantasía, es la física de la conciencia. Lo que emites, el campo lo distribuye, y si muchos lo hacemos a la vez, si recordamos juntos, entonces la espiral solar se vuelve red planetaria. Pero el recuerdo no es pasivo, es semilla de creación, porque al recordar quién eres, comienzas a recordar lo que puedes crear, y al recordarlo junto a otros, se abre un horizonte de posibilidades imposibles de lograr en soledad. La espiral solar nos llama a reimaginar la vida en común, relaciones basadas en resonancia, economías tejidas desde la cooperación, aprendizajes compartidos como en las antiguas escuelas de misterios. Es aquí donde el despertar deja de ser un lujo personal y se convierte en tecnología social, en medicina colectiva. Thoth lo sabía. Por eso no dejó dogmas cerrados, sino claves vibracionales que solo funcionan cuando son activadas en comunidad. Cada lectura de la tabla esmeralda es distinta según quien la reciba, porque la enseñanza real surge del campo que se crea entre lector y símbolo, entre maestro y discípulo, entre alma y cosmos. Lo mismo ocurre ahora. Lo que sientes al escuchar estas palabras no es solo tuyo, es resonancia de una memoria compartida, y cuanto más lo reconozcas, más fuerte gira la espiral. La espiral solar también explica por qué los tiempos actuales están tan convulsionados. Porque cuando una frecuencia colectiva empieza a elevarse, todo lo que no resuena con ella sale a la superficie. Las sombras sociales, las injusticias, los dolores ancestrales emergen para ser vistos. Es el mismo proceso que viviste en tu sombra consagrada, pero ahora a escala global, y la invitación no es desesperar,
sino comprender. Estamos en medio de un parto colectivo, y cada contracción es señal de que algo más grande quiere nacer. Respira y siente. Cada vez que eliges la coherencia, no lo haces solo por ti. Lo haces por todos. Cada vez que recuerdas, no recuerdas solo tu historia, sino la de una humanidad que perdió el hilo y lo está retomando. Cada vez que creas un acto pequeño desde la verdad, una palabra dicha con honestidad, una caricia cargada de presencia, un silencio compartido, estás alimentando la espiral solar, y esa espiral, tarde o temprano, reconfigura todo. Así que este es el llamado, recordar para crear juntos, recordar que la luz del sol no es propiedad de nadie, que su espiral toca a todos por igual, que cada uno es portador de una chispa que, al unirse con otras, se vuelve incendio sagrado. No hay destino escrito sin tu participación. El código se activa en comunidad, la espiral ya gira, y tu lugar en ella está esperándote. Si has permanecido hasta aquí, ya sabes que no fue por casualidad. Has atravesado el umbral donde lo invisible comenzó a vibrar en ti. Has caminado por la biblioteca viviente de símbolos que dejaron de ser metáforas. Has respirado como quien abre un idioma secreto y has sentido cómo el cuerpo es espejo de un campo que vibra primero. Te has acercado a la lámpara oculta que enciende visión antes de la forma. Has comprendido por qué el conocimiento fue velado y qué fuerzas quisieron esconderlo. Has escuchado el pulso del sonido y de la arquitectura sutil. Descendiste en tu propia sombra para poder sostenerla y descubriste que cada acto cotidiano es tecnología del continuo. Y ahora, en la espiral solar, reconoces que recordar no es solo un viaje interior, es la clave para crear juntos. Todo este camino no termina en un video ni en un relato, termina y a la vez comienza en ti. Porque el verdadero templo no está en las piedras antiguas ni en las palabras que otros dejaron escritas. El templo eres tú cuando respiras con presencia, cuando eliges la coherencia aún en lo pequeño, cuando dejas que tu sombra y tu luz bailen en la misma espiral. Lo que Todd custodiaba no eran dogmas, eran códigos vibracionales que hoy se activan en quienes deciden recordar. Y si has llegado hasta aquí, es porque esa memoria ya late en tus células. Ahora respira profundo. Siente cómo el aire que entra y sale de tu pecho no es solo biología. Es puente. Con cada inhalación recibes la chispa de la vida. Con cada exhalación entregas tu frecuencia al mundo. Hazlo una vez más, pero esta vez con intención. Porque esa es la espiral, un latido tuyo que se multiplica en los demás. Un recuerdo personal que se convierte en memoria colectiva. Pregúntate en silencio, ¿qué voy a crear con esta conciencia que ya despertó en mí? No necesitas grandes respuestas, basta con tu disposición. Porque el campo escucha lo que sostienes de verdad, y tu vibración ya está sembrando lo que vendrá. Y aquí, en este instante, quiero dejarte un sello, una frase que no es solo confirmación, sino activación. He cruzado el velo y recuerdo, escríbelo, si lo sientes, como ofrenda en este espacio compartido. Cada palabra tuya será una chispa más en la espiral que estamos tejiendo juntos. Y recuerda, el viaje no termina, apenas se transforma. Cada paso que des fuera de aquí, cada mirada, cada respiración consciente será parte de la obra, porque lo que comenzó como susurro en tu interior ya se ha convertido en presencia, y una vez que has tocado esa presencia, no hay retorno. El mundo puede seguir igual en apariencia,
pero el que camina por él ya no es el mismo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.